Buenos días. Somos un grupo de estudiantes de la especialización en diseño de enseñanza con tecnología en nivel superior. La misma se imparte en el CITEP, Centro de Innovaciones en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires. Esta entrevista es parte de las actividades propuestas por el seminario Enfoque de Enseñanzas y Aprendizaje en Tecnologías. En este seminario nos acercaremos a distintas dinámicas para realizar el diseño de una propuesta de enseñanza con tecnología. El foro de discusión es una de ellas, y este será el tema de nuestra entrevista. Para lo cual, estamos en presencia del doctor Marcos Requena. Voy a dejar de compartir pantalla para que Marcos se presente. Un cordial saludo, estimada Marlene y demás escuchas de esta entrevista. Agradecido de la invitación. Espero que sea de utilidad para la actividad de aprendizaje en la que se enmarca y para todo aquel que en alguna oportunidad pueda verlo. Agradecido. Marcos, sería interesante para la audiencia que hagas una breve presentación personal, ¿no?, de tu trayectoria docente, profesional. Sería de buen agrado. Sí, gracias. En este momento yo estoy dedicado fundamentalmente en el campo de la investigación al análisis de los procesos de la autorregulación del aprendizaje, tanto en espacios presenciales como virtuales. Desde el punto de vista de la adscripción institucional, formo parte del equipo de la Secretaría de Investigación de la Universidad Siglo XXI, aquí en Argentina, y del cuerpo docente de los posgrados y doctorados de educación de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Mi interés en la educación mediada por las tecnologías tiene aproximadamente 15 años, desde que junto con otra docente de la Universidad Católica diseñamos el primer programa de formación docente en línea en esa institución. Desde allí mi atención ha estado centrada fundamentalmente en los procesos de aprendizaje en entornos virtuales y en la formación docente para estos. Muchas gracias. Entonces podríamos arrancar con la primera pregunta, ¿no? Porque desde ya queremos centrar el tema, y lo anunciamos, sobre el foro, pero queremos saber bien, Marcos, ¿de qué se trata el foro? ¿En qué consiste este tipo de dinámica en la educación mediada por la tecnología? Sí, en la educación mediada por la tecnología hay una variedad de actividades colaborativas de construcción de conocimiento. Sin embargo, el foro puede decirse que es la actividad por excelencia típica, primordial del aprendizaje colaborativo. ¿En qué consiste? Es una actividad conversacional, es importante eso, es sistemática y guiada. Tiene esas tres características por la cual un grupo de personas intercambian y confrontan tanto información, opiniones y razonamientos sobre un tema o una interrogante central con la que se inicia la actividad. Eso es un foro. Un foro de discusión fundamentalmente, porque también hay foros de dudas, el otro tipo de foros fundamentalmente. Pero un foro de discusión es esto, actividad basada en la conversación, pero de carácter sistemático y siempre guiado, además, si es en entornos educativos. De eso se trata el foro. ¿Qué se espera, Marcos, de esa actividad? ¿Para qué fin se realiza? ¿Y qué competencias se busca desarrollar en el foro? Sí, la definición que di de foro permite inferir por la naturaleza de esta actividad qué fin puede tener. Y el fin lo podemos pensar en términos de lo que se logra con ello, de los procesos que se generan gracias a este tipo de actividad. Los fines son fundamentalmente 4. 1, generar conocimientos
en el grupo de estudiantes que participan que no se podría lograr mediante un proceso individual. Es decir, independientemente de que el estudiante procese contenido de manera individual, no podría llegar a conocimientos que se generan a través de la conversación, de la discusión con un grupo. Entonces, el primer objetivo o finalidad es generar conocimientos que solo se logran con el intercambio, con la discusión. Esa es la primera finalidad. La segunda, gracias precisamente a la dinámica de la discusión, del intercambio, de la confrontación, se desarrollan, y ese es el segundo fin, habilidades tanto cognitivas, como por ejemplo de resolución de problemas, por ejemplo, análisis, síntesis, razonamientos, como habilidades sociales que deben ponerse en juego precisamente para que un foro llegue a buen término o se desarrolle a lo largo de él. El segundo objetivo o finalidad es desarrollar habilidades cognitivas y sociales. En tercer lugar, va por el orden de la ética. Un foro puede llevarse a buen puerto solo si la actuación de los participantes y del docente esté basado en valores y principios vinculados con la actuación científica, como por ejemplo el fundamentar las aseveraciones en datos o fuentes validadas, son principios de la actuación científica, pero también actuación ética, vinculada, por ejemplo, con la sinceridad, con la honestidad, con la empatía, la comprensión y el desarrollo de estos tipos de valores científicos y éticos se busca lograr con los foros de discusión. Es la tercera. Y la cuarta, esto es un fenómeno natural psicológico, dado que cuando una persona produce por sí misma, no por una fuente externa, sino por su propia actuación, produce nuevo conocimiento, su autoestima mejora y el autoconcepto también se hace positivo. Entonces, la cuarta finalidad es darle un soporte experiencial a los estudiantes que les permita aumentar, mejorar, fomentar su autoestima y tener un autoconcepto positivo, por lo menos lo que corresponde como sujeto de aprendizaje y como persona que puede relacionarse con el otro de manera constructiva. Esos son los 4 fines de un foro de discusión. Creo que vale resaltar que esta dinámica que estamos realizando hoy es resultado de un foro, que es el grupo de estudiantes que le comenté al principio. Así que muy grato escucharlo. Excelente. Y vamos a seguir. ¿Qué se espera del estudiante, ¿no? En este caso yo y todos mis compañeros de este seminario? ¿Qué se espera del estudiante como participante en un foro? ¿Hay una manera de prepararse para participar en un foro? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjate que al comienzo señalé, cuando definí un foro, dije que era una actividad conversacional sistemática y guiada. Cuando digo sistemática, es que no se puede llevar exitosamente actuando solamente de forma espontánea. Hay que aplicar de forma estratégica un conjunto de procesos y de acciones dirigidas de manera deliberada que esta actividad sea exitosa, tanto por parte del estudiante como por parte del docente. En este caso me preguntaste por el alumno. Bueno, entonces, ¿qué debe hacer el estudiante para ello? Debe realizar acciones, un conjunto de acciones, tanto antes de comenzar su participación en el foro, otras durante el foro y luego otras después de finalizar el foro. Antes del foro, el estudiante, cada uno, debe, en primer lugar, buscar comprender muy bien el objetivo de la actividad. ¿Cuál es el objetivo del foro en particular en el que va a iniciarse? Ese objetivo puede estar planteado en términos de responder una pregunta o de tratar un tema a profundidad, pero el caso es que tiene que precisar para él, estar seguro de cuál es el objetivo de la actividad, porque de acuerdo con ese objetivo es que él va a regular su actuación. En segundo lugar, debe conocer muy bien las pautas, hacerse las pautas, revisarlas y buscar comprenderlas y tenerlas posteriormente pendientes.
¿no? Y además también conocer los criterios por los cuales se le va a evaluar su actuación. Entonces, el primer paso es un proceso de comprensión de las condiciones, objetivo, pautas y los criterios de evaluación. En segundo lugar, le conviene hacer un inventario de sus conocimientos previos asociados con el tema del foro y, de acuerdo con esos conocimientos previos, avanzar en la adquisición de nuevo conocimiento para poder posteriormente dar los aportes positivos, nutritivos, que fomenten una discusión a profundidad durante el foro. Entonces debe hacer la lectura de los materiales que seguramente se le sugieren para efecto del foro. Una lectura, por supuesto, comprensiva y analítica. Entonces, la tercera acción de preparación es una lectura para cubrir espacios vacíos en el conocimiento previo sobre el tema. Y un último momento, antes de la última acción, antes de ir al foro, es planificar su actuación en el foro. Los foros son actividades, no lo dije al principio, pero los foros son actividades típicamente asincrónicas, es decir, se desarrollan sin necesidad de que todas las personas que participen estén en el momento conectadas. Estamos hablando de un foro virtual, por supuesto, si que estén conectadas en el mismo momento, sino que cada quien participa en los momentos y desde los lugares que puede hacerlo. Entonces, la última acción de preparación es la planificación de la actuación en el foro. Cuándo participar, en qué momento, con qué frecuencia, qué leo primero, si leo, que es lo mejor, leer todas las participaciones de mis compañeros y compañeras para luego dar mi aporte, o voy leyendo una participación y interactuando con él, pero el caso es que tiene que planificar lo que va a hacer. Esa es la preparación. Pero durante el foro debe también realizar unas acciones que permita o que contribuya con que el foro sea un trabajo exitoso. Las acciones que voy a nombrar ahora, que son acciones durante el foro, deben hacerse permanentemente bajo el automonitoreo de parte del estudiante. Es decir, hay una acción colateral o permanente del estudiante que consiste en permanentemente estar vigilante de su propia actuación y procesos, estableciendo relaciones entre lo que está haciendo y el objetivo, que es el referente fundamental permanente, el objetivo del foro. Estoy centrado en la pregunta, lo que estoy escribiendo para aportar en el foro ayuda a responder la pregunta central. ¿Cómo ayuda? Ayuda porque estoy aportando una nueva información o a través de razonamientos o porque estoy dando un dato nuevo. ¿De qué manera estoy ayudando? Entonces, la primera acción, que es metacognitiva, consiste en permanentemente automonitorearse, autoobservarse. Eso permanentemente. Porque de acuerdo con ese automonitoreo, el el estudiante puede hacer ajustes a lo que está haciendo. Si, por ejemplo, percibe que la publicación que recién hace o que está por hacer no contribuye suficientemente con el objetivo, entonces la ajusta. O si se da cuenta que una intervención creó una polémica innecesaria, porque hay polémicas necesarias. Como dije, un foro es un espacio de intercambio, pero también de confrontación de información, opiniones y razonamientos. Entonces, pero si yo me doy cuenta que generé una confrontación innecesaria o improductiva, entonces le puedo hacer ajustes posteriormente para contribuir a salir de esa confrontación innecesaria. En todo caso, hay un automonitoreo permanente y hay un ajuste de acuerdo con él. Bueno, ese es el componente metacognitivo. Las acciones concretas, mantenerse centrado en el objetivo, no desviar la atención con temas, por ejemplo, si tiene alguna duda respecto de una tarea que tiene que realizarse posterior, no plantearla allí, no es el espacio para eso. Entonces debe estar centrado permanentemente en el objetivo. En segundo lugar, siempre buscar ofrecer aportes a los compañeros, a los miembros.
Entonces, no buscar responder la pregunta como si está respondiendo un cuestionario para el profesor. El alumno tiene que olvidarse del profesor en el foro. Es decir, no escribe para el profesor o para el docente, escribe para sus compañeros. Entonces, ofrece aporte a sus compañeros, da retroalimentación, le hace preguntas si no comprendió alguna a los mismos compañeros, si no comprendió algún aspecto de las publicaciones de sus compañeros, o al revés, responde una pregunta, da orientaciones, pero en todo caso interactúa, porque el foro tiene naturaleza sustantiva de interacción. Debe estar abierto a puntos de vista distintos a él, porque el foro no es un debate, el término en el sentido clásico del debate, que era la discusión para fines de mostrar que nosotros de este lado tenemos razón y del otro lado no lo hay. Es un intercambio para crecer juntos, para aprender juntos, para lograr aprendizaje que sin el otro yo no podría lograr. Entonces, mantenerse abierto y buscar finalmente sinergias. Es importante buscar sinergias, es decir, cómo integrar diferentes enfoques para llegar a conclusiones productivas. Eso durante el foro. Quizá me estoy deteniendo demasiado. Discúlpame, le tomaría la palabra porque es tan descriptivo del proceso, ¿no?, que estamos viviendo en nuestro grupo, todo lo que usted está aportando que me causa alegría. Y quisiera ir cerrando, ¿no?, desde una visión un poco más personal, ¿no?, desde su visión, porque creo que el tema del docente ya lo abordamos en esta pregunta anterior. Desde su visión, ¿cómo aporta al objetivo de promover la paz y las alianzas, incorporar el foro de discusión en el diseño de la enseñanza mediada por la tecnología, Marcos? Sí, sí, gracias por esa pregunta, me parece relevante, altamente relevante. Bueno, aporta, si se quiere, una de las actividades que da más aporte al desarrollo de actitudes, valores, principios, disposiciones asociadas con la paz y la creación de alianzas. Fíjate que en un momento dije que el foro permite, si se desarrolla bien, si está bien guiado, bien recibe los andamiajes necesarios de parte del docente, se siguen las pautas bien construidas para ello. Dije que el foro logra en cada uno de los estudiantes que estos obtengan conocimientos, construyan conocimientos que de otra manera no podría. Entonces, lo primero la primera contribución es que el estudiante reconoce, gracias a este tipo de actividades, reconoce la necesidad que tiene del otro, reconoce la importancia del otro para su propio desarrollo. ¿Qué implica eso? Si yo desarrollo el reconocimiento de mi necesidad del otro, yo me dispongo de una manera mucho más positiva, seguramente de una manera mucho más asumida, interiorizada, me dispongo a buscar alianzas en los diferentes espacios en los que yo actúo. Y busco además fomentar la paz, porque cuando yo reconozco que necesito del otro, seguramente yo también voy, y eso está además conocido, voy a querer tener paz con el otro. Por otra parte, además, este es un aspecto actitudinal de reconocimiento, pero además el foro desarrolla, como comenté, habilidades sociales, capacidad de escucha, de entender al otro, de buscar sinergias, de querer tener empatía. Estas habilidades sociales se unen con componentes éticos, como acabo de señalar, como el foro ayuda a que el estudiante desarrolle la valoración de las diferencias, no la tolerancia a las diferencias, no la aceptación de las diferencias, porque todavía allí hay algo como de solo aceptar que somos diferentes. No, el foro lleva a valorar las diferencias, a querer las diferencias con el otro, porque a partir de esas diferencias es que puedo entender que mi punto de vista no es el único y que puede ser mejorado a partir del punto de vista de los demás.
Voy a utilizar una palabra que me quedé impregnada de ella desde nuestro primer encuentro. Magnífico, magnífico. Agradecer, ¿no?, desde ya su tiempo, su dedicación, porque en esta oportunidad creo que estamos teniendo un foro de discusión tal cual lo has descrito, y desearle un muy buen día. Ahí vamos a compartir nuevamente su imagen, agradecer, nombrar todos los que integramos este equipo de trabajo y sobre todo agradecer a la institución que nos alberga, la Universidad de Buenos Aires, en su 200 aniversario. Bueno, una de las universidades más importantes en educación superior aquí en Argentina y puedo decir también que en América Latina. Bueno, agradecido a la invitación. Yo quedo siempre a la orden, quedaré siempre a su disposición, tuya y de todo el equipo y de cualquier otro que quiera compartir sobre estos temas asociados con el empoderamiento de las actividades de aprendizaje en entornos virtuales. Así que mi agradecimiento por permitirme intentar ser útil para ustedes. Muchas gracias. Ahora vamos a cortar la grabación. Muchas gracias, Marcos. A ti.